Mi nombre es Aaron Bonoski y soy el presentador del podcast Perspectivas de las Escrituras. Mi compañero es el hermano Esmeldo Miranda. Invitados a todos los interesados a unirse a nosotros para compartir perspectivas de las lecciones del Ven Sígueme. También compartimos cómo hemos aplicado los conocimientos en nuestras vidas. Esperamos que nuestros oyentes utilicen nuestro podcast como una herramienta de soporte para su estudio personal. Lo más importante es que deseamos que todos a los que escuchen obtengan un mayor testimonio de nuestro Salvador Jesucristo a medida que estudien y mediten sobre las Escrituras. Bienvenidos a nuestro podcast Perspectivas de las Escrituras. Soy Aaron Bonoski. Soy el hermano Esmeldo Miranda. Y estamos aquí en Jacob todavía, capítulos 5 a 7. Bueno, en capítulo 5 tenemos la alegoría del olivo cultivado y el olivo silvestre. ¿Quiere así darnos un resumen de lo que pasó aquí con esta alegoría? Sí, Jacob 5, por la poca experiencia en estos asuntos de la iglesia, siempre sí nos entretiene o nos quedamos un poco ahí con ese capítulo a veces, de tantos versos que tiene. Algunos llegan a decir que es como el tope o el embudo del libro de Mormón. Si logras pasar Jacob 5, ya puedes seguir leyendo más tranquilo el libro. Entonces, en cuanto a la alegoría del olivo cultivado, esto se refiere al esparcimiento y al recogimiento del pueblo de Israel. En su relación también es una similitud en su relación también con los gentiles. Entonces, partimos de una promesa que se le hizo a Abraham, un convenio que se hizo con Abraham, que en su posteridad serían bendecidas todas las familias de la tierra. Por su posteridad. Por su posteridad de Abraham. Entonces, Jehová llama a Abraham y lo aparta o lo llama para esto y le da esta promesa, este convenio, hace este convenio con Abraham. En Abraham está la promesa, está el convenio, pero nace Isaac y en Isaac está la confirmación del convenio. Con esto le es confirmado a Abraham el convenio que se había hecho con él, que en su posteridad serían bendecidas todas las familias de la tierra, porque de Isaac viene Jacob, hijo de Isaac, y de Jacob las 12 tribus, ¿verdad? Entonces, podemos entenderlo de una manera muy sencilla. En Abraham está el convenio o la promesa. En Isaac está la confirmación de la promesa. Y en Jacob está el esparcimiento de la promesa. Por eso las Escrituras señalan muchas veces el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios de la promesa, el Dios de la confirmación de la promesa y el Dios del esparcimiento de la promesa. Claro. Entonces, cuando esta promesa se esparce por todo el mundo, porque en la posteridad de Abraham serían bendecidos todos, entonces se esparce la sangre creyente para mezclarse con la sangre no creyente en los gentiles. Claro. Y de ahí entonces traer un recogimiento de este pueblo. ¿El fin de qué? ¿Por qué hace el Señor esto? El fin de así recoger a todo su pueblo, a todos sus hijos, a Él, los que escojan, ¿no es cierto? Sí, exacto. Y lo que a mí me llama la atención es que el Señor siempre ha escogido un pueblo, a su pueblo, y ha buscado preservarlo, conservarlo. Por eso entonces hace tantas ejemplos en la alegoría del olivo, de Jacob 5, la rama natural injertada con el olivo silvestre, se echa a perder el fruto, claro, se limpia, se vuelve otra vez, y entonces entre esas idas y venidas del amo de la viña, como lo menciona Jacob, entre las 1, 2, 3, 4 venidas que da, claro, o visitas al huerto, o a esta huerta, o a este huerto, entonces están sucediendo cosas muy interesantes. Y si lo miramos así, podemos hablar de que son acontecimientos en el antiguo Israel,
antes de Jesús, Ujú. son acontecimientos en el ministerio de Jesús, del Nuevo Testamento, son acontecimientos de la apostasía, cuando el olivo se está perdiendo Sí. totalmente, ya el amo de la viña está llorando, triste. Dice, ¿qué más que había hecho? ¿Qué más pude haber hecho Sí. por esta viña? Sí. Y la restauración en otra visita del amo de la viña y hasta llegar finalmente a un milenio. Entonces, pero me llama la atención que el amo de la viña siempre trae un siervo Sí. con él. Siempre le está diciendo a su siervo. Y el siervo dice, no, espera. ¿Y quiénes son estos siervos? Exacto, Son los profetas exacto, y exacto. los obispos, Ujú, los presidentes de Ataca, ujú. las presidentas de Socorro, los misioneros, todos nosotros y todos los miembros, estamos Sí, los siervos. así es. El que le dan un discurso para hablar del mensaje del Evangelio el domingo. El que está sirviendo en una clase en alguna de las organizaciones los domingos, está buscando hacer esto. Sí, De una manera u otra está participando en esta viña, buscando conservar el fruto natural claro. del árbol. Bueno, y había un árbol, ¿no es cierto? Sí, Empezó con un árbol sí, y creció, pero empezó así a morir, sí, ¿no sí, es cierto? sí, Entonces el Señor dijo, bueno, tomas las ramas sí, y los ponen así en otros árboles para exacto, que sobrevivan exacto. y para que los raíces también No sobrevivan. se echan a perder. Sí, claro que sí. Y así andan así más o menos bien por un tiempo, pero después empiezan así también a tener fruto malo, Ujú, silvestre, ¿no es ujú, cierto? Y él dijo, bueno, ahora tengo que tomar estas ramas originales y ponerlos otra vez, ¿no es ujú, cierto? En el árbol ujú. original. Entonces, esta es la casa de Israel, ¿no es Sí, cierto? sí. Y los puso así en otras partes Hasta en las partes más bajas de la viña, más dice. bajas de la viña, Entendiendo que la viña es el mundo, claro, toda esta tierra, y cómo esparció, cómo fue a poner árboles en diferentes puntos para que pudieran dar fruto, pudieran crecer. claro, Y después la promesa de levantar todo este fruto, el buen fruto. claro. Entonces, lo interesante y maravilloso de esto de este capítulo de Jacob 5 es que en una forma así compactada es un pueblo escogido por el Señor, con promesas, Ujú. un pueblo que se esparce, incluso hay rechazo, pero hay un pueblo que se está mezclando con un pueblo no creyente, Claro. para que finalmente se recoja este buen fruto. En otras palabras, venga el recogimiento de todo este pueblo de Israel, de aquella promesa que le hicieron a Abraham. ¿Puedo compartir con usted una historia mía Sí, sí. de esta obra? Bueno, de 1990 a 92 serví como misionero en Concepción, Chile. ¿Cierto? Bueno, la semana pasada fui a esta misión otra vez a Chile. Mi sobrina se casó con un chileno. Ella sirvió su misión en Viña del Mar y él es del Viña, pero querían casarse en el templo de Concepción. Bueno, cuando yo servía allá no había templo allá Ujú, en ujú. Concepción. Entonces fuimos. Yo llevé mi esposa, ella estaba conmigo. Y fuimos allá y fui a visitar algunas familias que conocía cuando yo Interesante. estaba allá, hace 34 años. Y bueno, había una mujer que se llama Lorena. Y Lorena se bautizó cuando yo le enseñé el Evangelio como misionero. Bueno, ella tenía más o menos 20 años, algo así. Y ella fue vecino de nosotros en nuestra pensión, donde vivíamos. Ujú, Bueno, le enseñamos el Evangelio y ella se bautizó. Bueno, yo me fui, ¿no es cierto? ujú. Así, después de mi misión estaba aquí en los Estados Unidos. ¿Y lo que pasó con ella? Bueno, ella vino a visitarme y ella me dijo, bueno, después yo seguía en la iglesia y me casé. Ella se casó con un hombre que, este fue una rama nomás, una Ujú, rama muy pequeña. ujú, Y esta rama, había muchos bautismos en esta rama, así ujú, recogiendo a ujú, Israel. ujú, Esta rama así se convirtió a un barrio.
y su esposo era el último presidente de la rama y el primer obispo de Interesante. Sí. Y después su esposo fue llamado a estar en la presidencia de Astaca. Y ella fue una presidenta de los jóvenes allá en la Estaca y ahora enseña seminario por 8 años. Está enseñando el seminario. Ella tiene 2 hijos. Uno tiene 29, otro 26. Los dos fueron misioneros. Entonces yo como un misionero de 19 años, Sí, yo enseñé a una mujer, sí, Lorena. sí, Ella se casó con un hombre. sí, Ellos tenían 2 hijos. sí, Ellos 2 hijos fueron a la misión. sí, Y así, esta sí, es la manera de sí, recogiendo de Israel. sí, así es. Vamos, predicamos, Sí, bautizamos. Ellos andan adelante, tienen exacto, hijos. Así, exacto, así crece. Y exacto, así todos estamos así, exacto, así recogiendo a exacto, Israel. exacto. Fue un milagro para mí. Sí, Fue un sí, milagro. sí. Y todo esto espiritualmente es un recogimiento porque están recibiendo las promesas que en la antigüedad al padre Abraham le hicieron, Sí, para que en tu posteridad sean bendecidas todas las familias de la tierra. claro. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo es que el Señor preserva y conserva a su pueblo. Pase lo que pase, Él siempre ha tenido un pueblo sobre la tierra, siempre ha Sí, tenido su pueblo sobre la tierra, sí, escogido. Y ahorita que está hablando de esto, mi mente evocó el pensamiento de lo crucial que es lo que se lleva a cabo en los templos. claro. O sea, cómo forma parte crucial estos sagrados lugares dedicados a Dios Sí, para santificar al pueblo, para darle santidad al pueblo, para que el pueblo sea un pueblo santo claro. y adoren a un Dios que es santo. Sí. Entonces, ¿cómo es que de esto, desde la antigüedad, esto siempre se ha preservado? El Señor siempre ha preservado a su pueblo. Y lo pasa en cada país. Ajá, Ustedes sí, de México, México, sí, hay evangelio allá. sí, sí, Yo serví en Chile. Entonces, a todos los chilenos allá, así, sí, ahí está el sí, evangelio. Mi sí, mamá es de las Filipinas. sí, ¿Sabe que mi sí, mamá fue convertido a la iglesia cuando ella tenía 18 años? Así, ¿por qué? Porque los misioneros así mero. le enseñaron, ¿no es cierto? Mi papá es polaco. Él también encontró a los misioneros, se unió a la iglesia. Él se juntó con mi mamá así en una actividad de la iglesia Ujú. y nací yo, ¿no es Sí, cierto? sí, Así sí, es el sí, recogimiento de sí, Israel. Los sí, misioneros así sí. enseñan a las personas en cualquier país. Bueno, y los países son diferentes. Dice aquí en esta alegoría, habían partes de la viña que fueran mejores que Ujú, otras partes. ujú, Allá en Chile bautizamos mucho. En Polonia, donde está mi papá, él es de hay pocos miembros ujú. de la iglesia. Es un poco más difícil allá. Entonces, cada parte es un poco diferente, pero lo que es igual es la obra. Y el Señor es igual, porque Él dice, siempre dice aquí, ¿qué más pude haber hecho con mi viña? Y Él empieza a trabajar con sus siervos, y ellos trabajan así juntos para recoger así su pueblo. Ahora, ¿cuántas cosas son las que podemos nosotros eh, conectar con este trabajo de la viña, con esto de podar, de cultivar, de preparar la tierra, de volver a insertar, de volver a escoger el fruto, de volver a poner sobre el árbol natural? Las ramas silvestres empiezan a crecer más y el señor de la viña bien, empieza a cultivarlo, a podarlo, a limpiar la viña. Y digo, ¿qué es lo que puede entrar aquí? Aquí entra todo lo que concierne a esta gran obra del recogimiento de Israel. Sí, La restauración, las escrituras, los profetas, los hermanos, hermanas que se esfuerzan por servir en llamamientos, los templos, todo esto conlleva a esto de cultivar el árbol, claro, de preservar la viña, para, para poder recoger claro, el fruto. claro que sí. Entonces, ¿cómo es que todo entra, toda esta simbología que hay aquí, cómo es que todo puede conectarse con las cosas que están al alcance de todos nosotros?
Claro que sí. Todo lo que el Señor dispone al alcance de nosotros. Exacto. Y todos nosotros somos parte de esta obra. Sí, sí, Y lo que me di cuenta que aquí en capítulo 5, él empieza aquí de este recogimiento. Y después, en 7, aquí viene un anticristo que sí, lucha contra de esta obra. sí. Después de enseñar de la obra, ahora Jacob nos enseña, bueno, en esta obra van a haber personas que van a luchar contra de la obra. ¿Qué piensa usted de este anticristo, Sherem? El, el, este anticristo, la doctrina principal de él era que no existía o que no había ningún Cristo. Claro. Como el mensaje central de él era, no existe. No existe este personaje o este tal predicación que dicen los profetas de Sí, este pueblo. No existe esto. claro. Y se puede generar una confusión porque solamente era una prédica antes de que naciera Cristo. Sí, Es como predicar hoy que Jesús va a venir, que Jesús existió, que resucitó, que murió, resucitó y que vendrá una segunda venida. Tal vez algunos dicen, son escépticos, dicen, yo no puedo creer que va a venir. Entonces es como querer convencer a alguien que sí va a venir y de repente se presente alguien y diga, es que no es cierto, Cristo no existió. claro. Eso fue algún personaje, algún revolucionario, lo que quieran señalar. Sí, Entonces lo mismo pasaba en este pueblo, que este hombre trabajaba en el afán de enseñarle al pueblo creyente, que no existía ningún Cristo, mm, que esa prédica de que un Cristo existía o que un Cristo vendría o estaría en la tierra, no existía. Pero lo que me llama la atención del verso 3 es que dice que ese tal vez yo creo que no era como a veces nos pasa a nosotros. Ese era muy diligente. sí, este hombre Sí, trabajó dice, diligentemente. trabajó diligentemente. Y el trabajo con diligencia que él hacía, yo me imagino que se acostaba pensando en la noche, mañana ahora voy a ir a tal lugar y ahora voy a ir a predicarles que no hay un Cristo. Claro. Entonces trabajaba con tanta diligencia para desviarles el corazón, o el sentimiento, el testimonio de las personas. Entonces, ¿y sabe qué? Lo más interesante y lamentable es que sí logró el objetivo. Sí, con Porque muchos, desvió a muchos, no a todos, pero pero sí a muchos, muchos. claro. Les desvió de esa creencia, de esa fe que ellos tenían. ¿Y por qué? Porque él era un hombre instruido, era un hombre preparado. Y era un hombre que tenía un conocimiento, dice la escritura, un conocimiento perfecto del idioma del pueblo. Claro, De modo que usaba mucha lisonja, mucho hablar, con el afán de tener él gente que lo siguiera, por seguro, sí, y vivir de ellos, claro, hacer algo de dinero a causa de ellos. sí, Entonces, él siempre tenía algo, esto es algo irónico que yo miro, él tenía siempre la esperanza de desprenderlos de la fe, sí, de quitarles la fe en Cristo. Y entonces con su palabrería y el conocimiento que él tenía perfecto del lenguaje de ellos y su diligencia, él logró el objetivo de desviar a muchos. ¿Y qué hizo Jacob en contra de él? Exacto, ¿Qué hizo Jacob? exacto. Lo que él hizo casi la misma cosa que Alma va a hacer después con Ujú. su anticristo, que se llamaba Coriantum, Coriantumr. Aquí, Sherem, él simplemente testificó de Jesucristo, ¿no es cierto? Sí, Ahora, Sherem pidió, dice, muéstrame un señal. sí, sí, Entonces, sí, después, ¿qué pasó? Después dijo, muéstrame una señal. Y después, él quedó mudo, ¿no es sí, cierto? sí, así es. Entonces, el mensaje con quien él se enfrentaba, Cherem, él le dice que el Espíritu del Señor va, dice el 8, mas he aquí que el Señor Dios derramó su Espíritu en mi alma, de tal modo que lo confundí en todas sus palabras. Ujú, Porque este anticristo, ¿va? Este anticristo era muy habilidoso en las escrituras. sí, Conocía las escrituras y conocía la ley. Conocía lo que concerniente a la ley de Moisés. ujú, Entonces, en virtud de eso, él es como atacaba o buscaba atraer a todo el pueblo y debilitarles o quitarles la fe en Cristo. Ahora yo digo, si estamos hablando tantos años o siglos antes de la venida de Jesús, estamos hoy en el 2024 y no cambia.
También existen personas así, personas que se instruyen en el conocimiento de las Escrituras para poder persuadirlo a que deje de creer en esto. Hay personas que incluso no practican a la iglesia que nosotros estamos en nuestra religión, pero saben y conocen del libro de Mormón y lo estudian y lo leen para poder confrontar a uno, a los miembros, Claro. y buscar confundirlos y debilitarles su fe en virtud de lo que ellos han aprendido y leído. Yo me he encontrado gente que tiene la historia, conoce la historia de la iglesia y conoce la historia del libro de Mormón. Entonces, es sorprendente que hay personas que solamente se dedican a estudiarlo, Sí. para poder venir y decirle, ustedes están equivocados. Bueno, y sabemos que el libro de Mormón fue escrito para nosotros Sí. en nuestros días. Y me di cuenta de que aquí en Jacob 5, nosotros leemos del recogimiento de Israel. Y aquí en 7, leemos de este anticristo. Sí. Sabemos que en nuestros días, tenemos anticristos, personas que hablan en contra de la doctrina de Cristo, de que tenemos que tener fe en Él, arrepentirnos, ser bautizados, tener el Espíritu Santo y también perseverar hasta el fin. Esta es la doctrina de Cristo. Y un anticristo no solamente enseña que no hay Cristo, pero dice que no hay doctrina de Cristo. Exacto. Y no tiene que obedecer la doctrina de Cristo. No tiene que tener fe. No tiene que de arrepentirse, porque no hay pecados, ¿no es cierto? Y en contra de esto, nosotros, como nosotros decimos en la clase próxima, de que tenemos una responsabilidad de enseñar la doctrina de Cristo, invitar a todos a venir a Cristo, aun cuando hay anticristos que van a luchar contra nosotros, ¿cierto? Es cierto. Entonces, ¿cuál es el afán de las personas que tal vez buscan o se manifiestan en contra de los principios o de las cosas que la iglesia dispone para un buen vivir de los miembros? Pues el afán es como persuadirlos a que dejen de creer. Claro. A que dejen de creer, de que dejen a un lado esta devoción que tienen. Y creo que se dan casos o momentos en la vida que se puede encontrar con personas uno como estas. El asunto es, ¿qué es la actitud que yo asumo si se me presenta una situación de estas? ¿Cuál es mi actitud que yo voy a tomar si se me presenta una situación de estas? Y yo digo, para mí lo más sencillo es hacer ver que yo soy un creyente en Cristo, Sí. que tengo una fe en Cristo y que yo creo en Él como el Hijo de Dios, que creo en un Dios por las bendiciones y su misericordia que día a día me da en mi vida. Claro. No necesito introducirme a la teología y a la doctrina, porque las personas vienen con un espíritu, tal vez pueden venir, o más por seguro llegan con un espíritu de contención, negando las cosas que uno cree. Pero hay personas, es real, hay personas que tienen dudas, preguntas. Está bien. ¿Sí? La duda no es el problema. Exacto. La pregunta no es el problema. Lo que es el problema es cuando nosotros tomamos estas dudas y buscamos una respuesta fuera de Cristo. Y estos anticristos quieren decirles, bueno, si tienen una duda, tienen que buscar su respuesta fuera de Cristo y fuera de su evangelio y fuera de la doctrina de Cristo. Y los profetas y los discípulos dicen, bueno, está bien, tiene dudas, está bien, busca su respuesta aquí adentro del evangelio de Jesucristo, porque ahí con las escrituras, con el Espíritu, la respuesta viene, la respuesta correcta, la respuesta que es realmente verdad, viene adentro del evangelio de Jesucristo, no afuera. Entonces los anticristos dicen, sigan la respuesta o buscan su respuesta aquí afuera de la doctrina de Cristo, y los discípulos dicen, busca su respuesta y de sus dudas y sus preguntas aquí adentro del evangelio de Jesucristo, ¿cierto? Y si lo hacemos, lo que dice aquí, cuando esto pasó, cuando Sherem buscó una señal, así él se murió después,
Dice, y sucedió que la paz y el amor de Dios nuevamente se restablecieron entre el pueblo. ¿No es cierto? Y dice, y escudriñaron las escrituras y no hicieron más caso de las palabras de este hombre inicuo. Si buscamos, si tenemos dudas, preguntas, cualquier cosa así, está bien. Está bien. Si empezamos a escoger adentro de las escrituras y con el Espíritu y con otros discípulos que son creyentes y son que tienen fe, la respuesta que buscamos. ¿Está bien? Ahora, hay otra parte que no podemos o no debemos dejar de un lado. Es que al final, este anticristo reconoció que se había equivocado. Sí. Cuando mandó a traer a todo el pueblo porque iba a hablar. Sí, dijo, sí. Y dijo, hey, temo que pues he cometido el pecado imperdonable. Sí. He negado ante Dios porque negué a Cristo. O he pecado o he mentido ante Dios porque negué a Cristo. Pero no todos anticristos dicen esto. No. No todos. No. Él sí, pero Y hay porque muchos estaba a punto de morir. no. Sí. Entonces, me llama también la atención que dice que en el 24, dice que aconteció que se idearon muchos medios para rescatar a los lamanitas y restaurarlos al conocimiento de la verdad. Restaurarlos, los que se habían alejado del conocimiento de la verdad. Los miembros que tal vez en un tiempo habían sido muy activos, dejaron de ser activos. Entonces, más todo fue en vano, porque se deleitaban en guerras y en el derramamiento de sangre y abrigaban un odio eterno contra nosotros, sus hermanos, y de continuo buscaban el modo de destruirnos por el poder de sus armas. Entonces, a pesar de que ellos, los lamanitas, tenían este rencor hacia los nefitas, nunca los consideraron como los nefitas como los enemigos, los consideraban como sus hermanos. Claro que Siempre sí. me llama la atención eso, que los consideraban como su prójimo. Y a pesar de que ellos estaban en esa condición negativa, a lo mejor en un tiempo, generaciones atrás, supieron la verdad Sí. y se habían alejado de ella. De todas maneras, ellos siempre estaban preocupados por ellos. Y me llama la atención que dice que se ideaban muchos medios para rescatarlos, como cuando se sienta un consejo de barrio o rama y empieza a planear y a platicar a los miembros que se han alejado, vamos por ellos, a mostrarles nuestro amor. Y digo, porque nunca dejan de ser nuestro prójimo. Claro que sí, así es. Bueno, la próxima vez que si juntamos, tenemos la lección de Enos, Jerón, Omni y las palabras de Mormón. ¿Está bien? Bueno, claro. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por escuchar el podcast Perspectivas de las Escrituras. Esperamos que te hayas sentido inspirado por lo que escucharon hoy. Por favor, dale un me gusta y compártelo para que otros puedan encontrarnos. Hasta la próxima.